Vana, todo el equipo, che. Hola, ¿cómo andan? Pero muy bien, muy bien. ¿Andás? Me alegro. ¿Cómo está la zona? Ahí está, bien. Mejoró con la lluvia, ¿no? Sí, hasta ahora están llegando a la esquina de casa, vamos a decir, Ah, los tenés con el ahí. ripio ahí. Acercale un vaso Sí, de agua. sí. Y a los serenos por ahí los convidamos con un chorizo por ahí. Ah, ¿es casero? Sí, Qué lindo. Oh, felices. sí, porque acá antes de doblar, acá hicieron un puente, así que tenían sereno ahí, así que íbamos por ahí con la Brisa y mi marido. El puente justo en la entrada de Carrasco. ¿Ese decís No, vos? ¿O el de donde el que vive? doblaría para la escuela Ah, el de donde vive Eli. no, cerca de la Elia hay como dos puentes ahí también, Ah, pero acá yo ya te estaba hablando de casi la Cañada de la Perra, como se nombra así. Sí, Ahí se sí. escucha. La caña de la perra. Ahí hay un puente. Ese, el que está ahí doblado para el que va para la escuela 10. Exactamente. Y hay una comisaría también. Sí, también. Y la capilla está. No se escucha ya. Esperemos que lo podamos conocer a él algún día. ¿a quién? Que Al- podamos ir, digo. yo ya los conozco bastante. Ah, vos sí. Y quiero ir de vuelta. Ahora voy a hacer unas gestiones No. con el ministro para que me preste el dron para tomar imágenes aéreas de los puentes y de todo, hacer un videíto. Bárbaro. Es una hermosura, la verdad. Es algo que te emociona cuando vas en el camino. No. La Y perfección ya, de la curva y del peralte, digamos, del trazado, del gáligo, y el ancho, la verdad que es un asfalto. Sí, Ya no tenemos que organizar para hacer alguna concientización y de alerta, de cuidado, que la gente no lo tome con mucha velocidad, y a las motos que tengan mucha precaución. Vamos a tener que darnos alguna estrategia comunicacional de campaña para evitar inconvenientes ahora durante la obra y después también. sí, porque hay unas curvas bastante peligrosas, dijo. ¿Viste? Si puedes tomarla con velocidad. Sí. Sí. Modificaron por el tema de los bosques nativos. Ah, Oh, capaz que estamos mucho. A ver, hay que mutearse. Con el audio. Ahí pasó un WhatsApp Mariana de Buenos Aires que no tiene el link. Ahí se lo paso. vos se lo pasás, Sí. bueno. Una pregunta, ¿hay alguien de la escuela Antequeda? ¿Por las dudas? No, ¿No parece? aparentemente. Hola. Hola, Josefina. Sí, yo soy de ¿Vos sos? yo soy de Antequera, le decía. Pero ¿estás en la escuela? Ah, no. Ah, no, quería saber si había alguien de los profesores o el director, alguien de la escuela. Ah, ok. Si querés, arrancamos, Ariel. Sí. A mí me parece Yo que hay un par. por el respeto a la gente. Sí. Sí, ahí están ingresando, pero me parece que deberíamos
Yo lo voy a ir admitiendo y arrancamos. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, por participar de esta nueva charla, nueva capacitación o jornada conversatorio, esta vez sobre cambio climático. Se está dando este programa de capacitaciones dentro de lo que es la parte blanda de una gran obra, que es como la nave insignia, que es ese camino que hablábamos recién, de Ripio, de Bouril hasta el Solar, de 40,2 kilómetros, que no podemos perder de vista que eso es lo importante. Es muy importante esta obra de infraestructura millonaria, que va a provocar un cambio trascendental, histórico ahí, pero también nos permite esta nueva modalidad que encara la nación y, bueno, más que nada la provincia, de abordar este tipo de obras con una parte blanda, con una parte humana, poniendo eje en las personas. Eso me parece que es una muy buena estrategia que se da a partir de este impacto de la obra, potenciar todo lo que son las virtudes de las personas, las capacitaciones, los que son los temas productivos, los temas de perspectiva de género. Bueno, en esa línea es que estamos llevando adelante esto, en esa parte blanda estamos llevando este programa. Y hoy, bueno, contamos con la ponencia de la magíster Valeria González Wetzel, que bueno, es aparte la subsecretaria de Ambiente de la provincia, ni más ni menos. Estoy mientras admitiendo a gente que viene entrando. Y que, bueno, tengo que, antes de darle la palabra a Mauricio, agradecerle enormemente a Valeria por todos los programas, porque ella es hoy la que lo dicta, pero en las jornadas anteriores de ambiente ella ha estado siempre muy, pero muy bien dispuesta, se ha recomprometido con este proyecto, así que vaya hacia ella mi más sincero agradecimiento por la labor y por el trabajo, y felicitarla por la verdad que tiene un equipazo abajo de chicos reformados, que, bueno, han compartido su saber y su conocimiento, inclusive siempre están dispuestos para evacuar un montón de dudas que pueden plantear los participantes. Así que, bueno, en nombre como gestor social del territorio y en la obra, en nombre de la Secretaría, de Laura, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Mauricio, que es el director, también acá en nuestra Secretaría. Bueno, gracias Ariel. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias Valeria, como ya te dijo Ariel, nos has colaborado y mucho en el programa, así que, y hoy encima vas a dar la charla, así que completaste. También saludarlo a Mariana Zaya de DIPROCE de Buenos Aires, que está compartiendo con nosotros, a todo el equipo nuestro, a Carlito Carballo, a Liana, a Ailén, a Silvina, que se incorporó ahora, y bueno, que sepan aprovechar todas estas capacitaciones, faltan muchas más. Básicamente estuvimos trabajando en género y ambiente, después va a venir la parte productiva, así que bueno, desde ya le agradezco mucho la participación y como he dicho en otras instancias, en la medida de las posibilidades sigan tratando de sumar gente, así pueden aprovechar esta llegada que tiene el Estado a territorio y, digamos, utilizarlo de la mejor manera. Así que, bueno, muy buena jornada y te doy el pase, Valeria. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están aquí, parte del equipo de planificación y quienes nos escuchan desde la localidad o las cercanías de la obra. Hoy me toca sí llevar adelante esta charla. En realidad en la Secretaría de Ambiente, bueno, nos hemos fortalecido mucho como equipo, así que si un día me toca a mí, otro día le toca a alguno de los directores o los coordinadores, precisamente nos vamos repartiendo para tratar de estar y de acompañar a los diferentes sectores. Ahora en este momento, por ejemplo, el director de áreas protegidas está en una reunión con turismo por el tema casa, y el coordinador está en una reunión de derecho ambiental.
pero bueno, precisamente la conformación de equipos, y como decía recién Ariel, equipos con alta formación técnica, ha sido una característica de los últimos años de la Secretaría de Ambiente, y para nosotros acompañar la obra desde la etapa de proyecto ha sido un gusto. Conocemos el lugar, hemos estado ahí, hemos revisado los papeles, hemos ajustado los papeles en algún momento con los técnicos de vialidad, lo cual ha sido un gusto. Y bueno, y hoy en día nos toca acompañar esta instancia de capacitación, que la hacemos con mucho gusto, ya han pasado algunas, queda otra próxima, que es la parte de efluentes, un tema en el que nosotros tenemos varios profesionales abocados específicamente al manejo, gestión y fiscalización de los distintos tipos de efluentes con diferentes perfiles, así que esa será la próxima que nos toque compartir. Bien, como dijeron, además de ser subsecretaria, actualmente yo soy licenciada en Biodiversidad y magíster en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Además, este año, en el 2020, soy la representante de la provincia de Entre Ríos en la Comisión de Cambio Climático del Consejo Federal de Ambiente, en donde estamos trabajando en la puesta en marcha y el decreto reglamentario de la nueva Ley de Cambio Climático de Presupuestos Mínimos de la Nación, que se promulgó en 2019, a fines de 2019, es muy nuevita, después la vamos a charlar un ratito. Para empezar y para ir con un criterio desde la generalidad a la particularidad, le pido a Ariel que nos comparta un video que trata de los conceptos macro, los conceptos que se utilizan precisamente para la construcción de este tipo de herramientas, como las leyes de presupuestos mínimos, y luego vamos a empezar a hablar de cómo nos afecta el cambio climático a la provincia de Entre Ríos. Primero el video y luego seguimos. No tiene sonido, Ariel. ¿No tiene sonido? A ver. Capaz que tiene apagado el micrófono. ¿Será porque tengo tengo los auriculares? A ver. ¿Ahí? No. Fíjate en el micrófono digamos, en la bocinita ahí, si tiene volumen. Está Digamos, de abierto, YouTube. está perfecto, está alto inclusive. Está alto. ¿Y el de tu computadora? Ese que, También. ahí se lo pongo a fondo, a ver. Lo mejor sería que te saquen los auriculares, Ariel, quizás. ¿Ahí lo escuchan? Quizás. No, recién escuchábamos un poquito. Si querés retrocedelo y sacale los auriculares. Qué lástima. ¿No se escucha? No. Volvelo para atrás. Eso ponelo al máximo, volvelo para atrás y sacate los auriculares. Sí, ya me lo saqué. No, pero desenchufalo. ¿Y lo desenchufé? Ah. Qué raro, che. Se escucha un poco de ruido de fondo, pero no se escucha bien Lo que dice. lo que dice. Mm. La verdad que el video es muy práctico en el sentido que muestra un proceso global y el efecto invernadero, precisamente cómo actúan las emisiones de la Tierra en las capas de la atmósfera. Perdón, pero
el subtítulo abajo. Quizás Ariel lo pones y los que alcancen a leerlo pueden leer. Sí, está subtitulado. Sí, Veamos. tiene las dos partes. Bien, igualmente varios de los conceptos que han sido desarrollados en el videito, que era una introducción, los vamos a retomar ahora. Voy a compartir pantalla. Ariel, ¿podés dejar de compartir para Sí, que yo pueda verlo? estás con, ya lo cerré. ¿Lo ves? No, es más, no aparece mi pantalla, por eso te digo. Bien. ¿Ahora? A ver, intentamos nuevamente. Ahí va. Ahí está. ¿Están pudiendo verlo? Sí, sí. Sí. Sí, perfecto. Bien. Perfecto. La introducción nos hablaba de un efecto a nivel global que tiene que ver con la cantidad de emisiones que producimos desde la Tierra, aumentan el efecto invernadero y provocan diferentes consecuencias en la superficie de la Tierra. Eso es lo global que podemos ver en todo el mundo. De hecho, hoy podemos ver en todo el mundo diferentes tipos de efectos, desde la activación de eventos extremos de diferentes tipos, por ejemplo en Brasil o en otros países ocurren deslaves, ocurren muchísimos otros eventos. Nosotros nos vamos a dedicar a analizar aquellos que tienen efecto en la provincia de Entre Ríos. Tiene la reproducción automática. Bien, los efectos en la provincia de Entre Ríos que les quería compartir. Este es uno de los efectos. Esto que está donde está el cursor son personas, para tener una idea de la escala. Estas fueron imágenes tomadas en abril con drones nuestros, que nos muestran la situación actual del río Paraná. La situación hace unos 3 meses que la verdad mucho no ha mejorado en ese sentido. Entonces, ¿cómo nos afecta el cambio climático a la provincia de Entre Ríos en particular? Con lluvias dentro de las más bajas en el registro en los últimos 50 años, según lo que nos muestran los datos. Esta sequía extraordinaria, que en realidad, si bien yo menciono la provincia de Entre Ríos, pero no es solo la provincia de Entre Ríos, es la Argentina y es la Cuenca del Plata, que involucra a los países vecinos también. Esta situación extraordinaria fue el primer gran efecto del cambio climático que estamos viviendo en la provincia y el primero que desencadenó muchos otros que luego vamos a ir viendo. El cambio climático, lo que hay que tener en cuenta siempre que es un efecto global, es un efecto de causas naturales, pero con intervención y con un agravamiento por parte de las actividades humanas, como las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos o las combustiones naturales o provocadas. Entonces, estamos dentro de un efecto global que empezó a manifestarse muy fuertemente en la región, y para lo cual luego vamos a ir viendo herramientas de adaptación, porque la verdad que es un efecto a tal escala
que nosotros desde el rol que nos toca, si sea desde los gobiernos o la sociedad civil, es un efecto imparable. No podemos revertirlo. Las opciones que tenemos son adaptarlo o mitigarlo, que luego lo abordaremos en detalle. Esa es una foto del río Paraná. Lo dejo para seguir viendo otra. Estos inmensos arenales que se generaron desde hace unos meses en la región, se producen por la sequía extraordinaria, por la falta de lluvias en la parte norte de la cuenca del Plata, a la cual pertenecemos, pero que empieza a generar efectos acumulados. Estos grandes bancos de arenas lo que están exigiendo hoy en día, por ejemplo, son mayores tareas de dragado, tanto en el canal principal por una cuestión de comercio, y lo que estamos viendo, por ejemplo, en algunos lugares de Victoria, es que la presencia de tanta arena y la falta de agua que logre el movimiento de esa arena está tapando muchísimas entradas de los riachos hacia la ciudad. Y otro efecto acumulado que tiene que ver, que se está viendo en la región también, sobre todo en la región de los grandes ríos, del río Uruguay y del río Paraná, es que el nivel de agua está tan bajo que las bombas extractoras de agua empiezan a sedimentarse y a taparse. Entonces estamos hablando de que el primer efecto que podemos ver en la región es la sequía extraordinaria, y eso luego nos trae un montón de otras consecuencias. Lo que es importante es tener en cuenta que este efecto global nos incluye a todos, y que no es que una actividad está desencadenada de la otra, ni pasa sin ninguna razón, sino que una tiene que ver con la otra. Lo importante es poder ver esta serie de eventos e irnos a una escala más grande, a esa escala global o a una escala regional, para poder entender cómo uno está ligado con el otro. ¿Por qué lo dije? Porque estoy pensando en esto. Acá difícilmente cuando hablamos de grandes sistemas naturales, las cosas pasan por causa de una o dos personas. Eso difícilmente puede darse. ¿Qué pasó? Con esta situación extraordinaria que yo le mostraba hoy, donde había antes ambientes naturales con cierto porcentaje de humedad y un sustrato inundado, que son lo que llamamos humedales, estos ambientes tan particulares de alta productividad y alta biodiversidad que viven por ese sustrato, por esa película de agua que mantienen durante gran parte del año, todos esos ambientes naturales fueron modificados. Al no tener esa película de agua, que es el que está manteniendo esos ecosistemas naturales, muchas veces son reemplazados o por arena, o precisamente porque esos ecosistemas naturales, al no tener la humedad y tener una alta dependencia de esa película de agua, las plantas se mueren. Se mueren, se secan y se generan colchones herbáceos secos de materia orgánica de alta combustión. Entonces tenemos situaciones como la que lamentablemente hemos vivido en el último tiempo, que tienen que ver por supuesto con causas antropogénicas. Esto significa la mano del hombre, que por diferentes intereses muchas veces genera los incendios, pero no es lo mismo un incendio, como pueden ver aquí, por ejemplo, esto es una imagen de uno de nuestros aviones que estaban en la zona. No es lo mismo tener 80 o 120 centímetros de materia seca acumulada en altura, como les comentaba recién, porque le está faltando el agua, que tener un rebrote de pasto donde la vegetación tiene más humedad. Entonces, lo que ha pasado es que diferentes focos de incendio generan grandísimas superficies que avanzan muy rápidamente. Es más,
el ritmo al que han avanzado los incendios en este último tiempo, y muy lamentablemente, supera a las capacidades humanas, porque avanza tan rápidamente sobre ese colchón combustible que es prácticamente imposible pararlo o muy difícil de parar incluso con los aviones. Pero a ver, entendamos los incendios otra vez como el cambio climático. Es una mezcla de efectos entre un sustrato natural de alta combustión con la actividad humana interviniendo en esas acciones. Estos son los lugares prístinos que teníamos en esa región y en otras regiones. Esto es la típica vegetación de un humedal. Como ven, son plantas adaptadas específicamente que conviven con el agua. Si nosotros vemos esto, no es tan fácil imaginar, por ejemplo, un fuego en este ambiente natural. Este es un típico humedal, de hecho esta foto fue sacada en un humedal protegido a nivel internacional en la zona de los Palmares de Colón. Es una foto vieja pero muy significativa. Bien, entonces, lo que nos preguntamos ahora es, ¿podemos volver al lugar que estábamos antes? ¿O podemos sacar de juego el cambio climático? No. La única que nos queda es adaptarnos o mitigar, es decir, convivir y sobre todo prepararnos. Tenemos diferentes herramientas. Los humanos, así como podemos aumentar los gases de efecto invernadero en todo el mundo y con nuestras distintas actividades, porque también tengamos en cuenta, no es lo mismo el aporte de emisiones de un país altamente industrializado, en donde el aporte de emisiones tiene que ver con los combustibles fósiles y las emisiones industriales, que las emisiones que aporta un país como el nuestro, donde tenemos mucha mayor superficie, y nuestras emisiones tienen que ver, sí, una parte con el uso de los combustibles fósiles en las grandes ciudades, también con las emisiones semiantrópicas o seminaturales que tienen que ver con los cultivos, con la ganadería sobre todo. La ganadería emite emisiones de efecto invernadero también. Lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta comparativamente, y dada la superficie de la Argentina o la superficie de Entre Ríos, cuántas son las emisiones y cuánto podemos compensarlas. Lamentablemente esto se ha llevado a algunos extremos. Quien me haya escuchado alguna vez hablar en otra de las charlas, o incluso en charlas cotidianas, particularmente, y tampoco en la Secretaría de Ambiente, somos partícipes de los extremos. Por ejemplo, este tipo de aseveraciones que dice que el cambio climático lo vamos a solucionar sin comer carne, es decir, que nos hagamos todos vegetarianos, son posiciones extremas y no siempre fundadas en la verdad o en datos concretos. Sí, la ganadería en la Argentina y en Entre Ríos producen emisiones que pueden ser compensadas con otro tipo de elementos, pero también consideremos que las actividades productivas son parte de nuestra vida y no es una postura sensata pretender que volvamos a estar con ambientes prístinos. Hoy en día ya es muy difícil, para eso tenemos la figura de las áreas protegidas o distintos elementos de conservación donde van a preservar algunos ambientes naturales, pero no podemos vivir toda la población mundial ni de la Argentina en ambientes naturales sin contar con las actividades productivas. Entonces, la idea es convivir y adaptarnos. La gran palabra, adaptarnos. Podemos hacer, así como decía hoy, los humanos podemos generar emisiones, pero también podemos hacer un montón de otras cosas como para poder enfrentar mejor al cambio climático. La verdad que son, por suerte, tenemos un montón de posibilidades, vamos a ir conociéndolas hoy. Tienen que ver, por ejemplo, con la restauración de ambiente. ¿Qué significa la restauración de ambiente? Restauración de ambientes no necesariamente significa
volver a este punto prístino que les decía recién, de un sistema intangible, sino de volver a recuperar los servicios ecosistémicos que tienen nuestros ambientes naturales. Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, los cuerpos de agua ribereños, los arroyos y los ríos. Todos esa franja costera que, según donde se trate en la provincia, tenemos o bosques o pastizales húmedos, tienen una función. Esa función, por ejemplo, como para contarles un detalle bien específico, una de las funciones que prestan estos ecosistemas es la filtración. ¿Qué necesitamos para poder adaptarnos mejor a todos los desafíos que se vienen y van a ir aumentando con el paso del tiempo? Recuperar esas funciones. La función de filtración tiene que ver con evitar que, por ejemplo, muchos contaminantes o altos aportes de nutrientes lleguen a los cursos de agua. A nosotros nos pasa mucho con el tema de la cama de pollo, que estamos exigiendo que no se apliquen cerca de los cursos de agua. ¿Por qué? Porque toda esa alta carga de nutrientes que trae, estoy dando un ejemplo, no hay muchos más, toda esta alta carga de nutrientes que trae estas sustancias en particular perjudican los cursos de agua. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para recuperar esa función de filtración? Actuar restaurando. La restauración puede ser activa, de ir a plantar un árbol, o puede ser pasiva, es decir, protegiendo esos ambientes para que puedan cumplir con su función natural. Lo que los chicos hablaban en la charla anterior de los bienes y servicios ecosistémicos. Pero los bienes y servicios ecosistémicos son para nosotros. Hay que distinguirlo de lo que son las funciones. A ver, voy un poco más al ejemplo. El montecito de ceibo y de blanquizales va a estar y va a seguir estando si alguien no lo corta. Eso es la función. Pero para nosotros, para los humanos que estamos cerca o que hacemos uso de esa agua, del arroyo o de los ríos, ya no es solo una función, es un servicio para nosotros, porque a nosotros nos sirve. A nosotros en ambiente nos pasa constantemente, por ejemplo, que una actividad en la cuenca alta perjudica a una persona que quiere hacer uso del mismo curso de agua cuencas abajo. Entonces, si nosotros como humanos, que si estamos aportando al cambio climático negativamente, también hacemos algunos aportes positivos, podemos mejorar un poco la ecuación. Las herramientas. Como les comentaba hoy, las herramientas que tenemos. Cuando, como decía Ariel al principio, hablaba del componente blando y el componente estructural. Bien, esas son formas de referirse en general a la gestión. Tenemos siempre ese tipo de herramientas. Tenemos obras para enfrentar el cambio climático, como puede ser, y les doy ejemplos bien concretos que pronto van a empezar a construirse, protección para las plantas de agua, porque los embates de la erosión hídrica hacen que estén en riesgo. Eso es, el componente duro de la gestión es hacer una obra que necesito porque el movimiento cada vez más extremo y más constante del agua me pone en riesgo una estructura. Ese es el componente duro, es construir algo. Otro de los ejemplos que también van a ser financiados próximamente por un proyecto internacional del Fondo de Adaptación tiene que ver con esa obra. Otra de las obras es generar un sistema de contención dentro de las ciudades, en la costa del río Uruguay, para tener espacios sin construcción,
cuidados con alguna señalética mínima para poder ejercer el efecto buffer ante una inundación, el efecto de contención ante una inundación. Otro de los ejemplos de obras contra el cambio climático tiene que ver con otra que también parte de ese paquete, que es una protección de ruinas históricas en el Parque Nacional del Palmar, porque las ruinas históricas que tienen ellos quedaron contra el borde costero y están corriendo riesgo. Esos son otros ejemplos, ¿no? Estos son ejemplos de obras. Otro de los ejemplos que pueden ver acá son los elementos normativos, las herramientas normativas. Como les decía, en diciembre de 2019 se promulgó una ley de cambio climático, es muy nuevita, recién estamos trabajando desde las provincias en ponerla a andar, porque es una ley de presupuestos mínimos. Los presupuestos mínimos, las leyes de presupuestos mínimos de la nación implican una base en materia ambiental, es decir, en este caso, como pueden ver en pantalla, ¿qué nos trae la ley de cambio climático? La ley de cambio climático nos trae, por ejemplo, definiciones. Definiciones y acciones mínimas que Argentina tiene que tomar en cuanto a cambio climático. Luego las provincias, que somos las dueñas de los recursos naturales, según manda la Constitución, hacemos un poco más, hacemos un salto más, y tenemos la obligación de llevar estos conceptos y acciones generales a la realidad y a la sociedad. La importancia de las definiciones en las leyes implican que hoy en día, ante el constante flujo de información, todos entendamos lo mismo y todos entendamos lo mínimo y lo mismo que tenemos que hacer a nivel provincial y a nivel local. Entonces la ley, esta nueva ley nos trae estas definiciones que tienen que ver con una variación del clima atribuido a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera, y se suma a una variabilidad climática natural. Todos hemos escuchado mediáticamente discusiones que el cambio climático no existe, que sí, que no, que va a pasar, que va a ser lo mismo que pasó en los dinosaurios y vamos a seguir igual. Entonces, lo que hace este concepto es reconocer que hay una variabilidad climática natural que se ha dado a lo largo de cientos, miles de años en la Tierra, pero que la contribución humana en los últimos tiempos ha sido fundamental para exacerbar, para aumentar los efectos de esa variabilidad climática en distintos lugares de la Tierra. Bien. Dijimos, ya que no nos queda otra que convivir con este efecto global, ¿qué podemos hacer? No podemos resignarnos a no hacer nada y simplemente esperar que pase y que vengan los efectos. Aunque últimamente estamos teniendo muchísimos efectos. Entre la sequía, los incendios, las langostas y varios otros más, la verdad que estamos teniendo una lluvia de efectos combinados. Pero bien, tenemos la esperanza todavía como humanos que somos de poder hacer algo. ¿Qué es ese algo? En cambio climático tenemos básicamente dos caminos: las medidas de mitigación y las medidas de adaptación. Las de mitigación. Mitigar es aminorar, reducir, contener. Entonces se centran en reducir los efectos ¿con qué? Con la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Habíamos mencionado al principio, y también está mencionado en el video, después les pasamos el link, que esta situación precisamente está siendo exacerbada por la emisión de estos gases. Estos gases
tienen que ver básicamente con los combustibles fósiles, con las emisiones de los seres vivos, por ejemplo, en la parte de agricultura, donde en los sistemas intensivos, por ejemplo, son muy grandes las emisiones, también es otra de las fuentes, y en donde una de las medidas que tienen que ver con la mitigación tiene que ver con la utilización de otras energías, de nuevas energías, energías renovables que no generen emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, por suerte ahora se le está dando muchísima importancia a estas nuevas energías y sobre todo a que sus costos sean más accesibles. En la parte de buenas prácticas productivas, en la cual la Secretaría de Ambiente también forma parte, por suerte estamos viendo muchísimas nuevas posibilidades tecnológicas para incorporar. El tema de la bomba solar de agua puede llegar a ser en algunos casos una muy buena herramienta. Requiere una inversión inicial, sí, porque la bomba trabaja con paneles solares en vez de otro sistema, en vez de sistemas que funcionen, por ejemplo, con grupos de electrógeno. Pero hoy en día también hay diferentes líneas de crédito para cubrir gran parte, estamos hablando del 60 o 70% del costo de esas bombas de energía solar, donde con ese tipo de tecnología nos estamos olvidando ya de los grupos de electrógeno y de la parte de combustible. Entonces, esas son pequeñas cosas que por ahí nosotros podemos hacer a una escala bien local, porque no necesitamos una ley nacional, sino que son pequeñas acciones que podemos incorporar a nivel local. Estas son acciones de mitigación. Por otro lado, tenemos las medidas de adaptación. Entonces, acá lo que estamos hablando es de reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y de prevenir, atenuar o minimizar daño. Bien, medidas de adaptación. Tenemos más opciones acá. Más opciones. La reforestación. La implementación de nuevas forestaciones que, si bien generan una pequeña emisión de dióxido de carbono, pero lo que hacen es captar el oxígeno y generar oxígeno también, es un elemento de compensación. Entonces, la forestación en diferentes sectores, en diferentes escalas, siempre es una muy buena medida de adaptación y es un instrumento que también podemos utilizar de un modo muy cercano. Reforestación, en el sentido ecológico, tiene que ver con plantar árboles donde antes había árboles. Nosotros preferimos hablar de recuperación de los montes nativos. ¿Por qué? Por el segundo ítem que pueden ver en pantalla. Una forestación, del modo que lo llamamos acá en la provincia de Entre Ríos, una forestación significa una plantación de árboles con un sentido comercial, es decir, el hombre plantó el árbol para madera, eucalipto, pino, en sus distintas variedades. Eso es ecológicamente una forestación. Después tenemos lo que es un bosque, en donde el componente principal para entender qué es un bosque es que es un ecosistema, como hablábamos la vez anterior, en donde prima la diversidad. La diversidad tiene que ver con un mayor abanico de respuestas ante diferentes situaciones. A ver, un bosque tiene diferentes componentes, tiene herbáceas, tiene árboles que específicamente tienen una característica de colonizar terrenos, que tienen muy bajos requerimientos energéticos,
tienen pastizales bajo ese bosque, tienen distintas formas de bosque. Esa diversidad de bosque prepara el sistema para enfrentarse a diferentes situaciones. Por ejemplo, volvamos otra vez al efecto de la erosión hídrica sobre los ambientes costeros. Cuando nosotros tenemos un ambiente natural, tiene estas diferentes formaciones. Y por ejemplo, cuando vienen crecientes o cuando la erosión hídrica es muy fuerte, algunos podrán soportarlo mejor que otros. Entonces, lo que tenemos en la diversidad, que en realidad es un concepto general que puede aplicarse a otras situaciones, incluso a las sociedades, es que el hecho de tener individuos que sean diferentes, genéticamente diferentes y con diferentes adaptaciones, nos prepara para situaciones distintas también. Si nosotros tenemos en este bosque de ribera expuesto a grandes eventos de erosión hídrica y tenemos árboles con mayor elasticidad, como por ejemplo pueden ser los sauces, esa elasticidad puede ayudar a que no se pierda completamente y que alguno de esos individuos puedan resistir. Este es el concepto básico de la diversidad. Nos prepara ante diferentes situaciones. Y hoy en día no podemos pensar que la única situación posible es la inundación, como estuvimos pasando todos estos años anteriores. Hoy estaba precisamente en un foro de cambio climático y representantes de gestión de riesgo de la nación decía, hace años que nos preparamos para la inundación. Nos preparamos con un montón de cosas con la inundación. Con sistemas de alerta temprana, con un montón de cosas. ¿Y qué nos pasó? Vino la sequía. Entonces, prepararnos ante diferentes situaciones, con diferentes elementos, y precisamente valorando esa diversidad es lo que nos puede ayudar a afrontar la multiplicidad de eventos que se vienen a futuro. El mismo sentido de la diversidad es lo de los cultivos variados. Yo le agregaría, porque esto fue tomado de un organismo internacional, pero para Argentina y precisamente para Entre Ríos, lo que nos sirve muchísimo es, además de tener cultivos variados o rotación de cultivo, que de hecho en la provincia de Entre Ríos lo hacemos, lo que sirve mucho es la generación de terrazas vegetadas, porque esas pequeñas líneas de vegetación contribuyen muchísimo a, por ejemplo, a que haya insectos benéficos, a que haya polinizador en esas pequeñas franjas, que prestan otros servicios extras, que a veces podemos conocerlo o no conocerlo, pero allí están. Y además de incorporar diferentes cultivos, derrotarlo, incorporar estas terrazas vegetadas, ayuda muchísimo con el tema de la erosión hídrica, no tanto erosión eólica, no tenemos grandes problemas acá en la provincia de Entre Ríos, pero sí erosión hídrica. Entonces, cuanto más variedad, cuanto más diversidad, mejor estamos preparados. La protección de infraestructuras, hoy en día con los embates sobre todo del agua, bueno, los chicos de vialidad seguramente tienen varios ejemplos de eso, yo conozco un par por haberlos recorrido, pero estas situaciones extremas, donde el agua crece rápidamente porque llovieron 180 milímetros en unas horas, crecieron por ejemplo en el río Gualeguay, que crece de centímetros a 5 o 7 metros, todo eso, esos efectos extremos que son los que trae el cambio climático, tanto que sube el agua de golpe como la sequía extraordinaria, también influye en el tema del mantenimiento de la estructura y nos tiene que encontrar preparados. La respuesta de emergencias tiene que ver con lo que se denomina gestión de riesgos, que es esta preparación, esta planificación para estos eventos extremos.
que lo vamos a tener que empezar a aplicar mucho más. ¿Qué nos pasó esta vez? Esta vez, por ejemplo, con el tema, como le decía, veníamos preparándonos para la inundación. Un montón de cosas para la inundación porque nos pasó varias veces. Y la primera vez que nos pasó una sequía extraordinaria, hay que salir a actuar en la emergencia. Pero hay que tener en cuenta que planificar en la emergencia no es lo más adecuado, porque precisamente uno está inmerso en esos problemas. Lo adecuado teóricamente es que se pueda superar la emergencia y luego no nos olvidemos de los efectos de esa emergencia, sino que nos sentemos a planificar la próxima vez que nos toque. Y la próxima vez que nos toque no vamos a tener que planificar solo para la sequía, vamos a tener que planificar para la sequía y para la inundación, porque ya estamos sabiendo que lo que se va a multiplicar de aquí en adelante son los eventos extremos. A ver que no se me mueve la presentación. Ahí está. Bien. Otro de los conceptos que les traía hoy es un concepto que vamos a empezar a trabajar mucho con el Fondo de Adaptación, con este proyecto muy grande que vamos a tener desarrollándose, que es la infraestructura natural, que en realidad no es nada distinto a lo que les venía hablando, es valorar lo que los ambientes naturales como bosques y humedales o pastizales, que son los 3 ambientes prioritarios que tenemos en la provincia, nos están aportando. Por esta multiplicidad de funciones que les prestan a la sociedad. Entonces, también el Fondo de Adaptación, de las 4 obras que se van a financiar, muchas tienen un componente que es de recuperación. ¿Por qué? Porque perder un ambiente natural que cumple todas estas funciones, filtración, depuración o contención, perderlo y después recuperarlo nos cuesta mucho más caro. Entonces, si podemos mantenerlo, por ejemplo, mantener estas áreas buffer dentro de las ciudades, si podemos planificar pensando lo que viene de acá en adelante y podemos dejar algunos espacios, no de sacrificio, son espacios que sirven para amortizar lo que se viene de acá en adelante, para amortiguar lo que se viene de acá en adelante. No quiero hablar como zonas de sacrificio, porque entonces los lugares sin construcción dentro de las ciudades que están preparados, por ejemplo, para retención de agua, terminan convirtiéndose en basurales. Entonces, por eso no quiero decir zona de sacrificio, es otra la función que se está promoviendo, que es el amortiguamiento. Bien, resiliencia, ¿qué es resiliencia? Resiliencia puede tener muchísimas definiciones súper complejas. Y yo le quiero transmitirle acá que esa palabra tan de moda y sí muy interesante significa y se refiere a la capacidad que tenemos de superar las adversidades y cómo nos levantamos después. Eso es resiliencia, independientemente que podamos ver muchos conceptos, por ejemplo, en gestión de riesgo, que son mucho más complejos. Una ciudad resiliente es aquella que planifica, que se prepara para las diferentes situaciones que pueden llegar a venir, exacerbadas con el cambio climático, y tiene algunas características. El tema de la inclusión, que me parece sumamente importante mencionarlo. La inclusión tiene que ver, en algún sentido, con esto que les decía de la diversidad, de que si somos personas que tenemos diferentes capacidades, diferentes competencias, diferentes responsabilidades, vamos a tener un abanico de posibilidades para poder dar respuesta a los eventos que vengan. Si
ante una emergencia solamente, por ejemplo, están biólogos, empiezo por casa, yo sé que seguramente vamos a tender hacia, por ejemplo, la recuperación de espacios naturales, hacia un sentido. Sin embargo, si incluimos a personas que tienen formación académica, que no la tienen, que han pasado otras inundaciones, que han pasado otras sequías, las personas sumamente valiosas preparadas para la emergencia y las personas preparadas para la planificación, para reunir las partes y ver cómo hacemos para el día después, o para el día después, o para los años venideros, vamos a ser mucho más resilientes. Por eso me parece, independientemente de todos los otros criterios, el tema de una ciudad resiliente, inclusiva, me parece sumamente interesante. Santa Fe, después de lo que le pasó con las inundaciones, la verdad es que ha sido ejemplo a nivel mundial de cómo se superaron y generaron un montón de acciones para evitar que lo que les pasó volviera a pasar. Ese es el concepto de resiliente. Que nos pase una vez, pero que la segunda vez nos agarre un poco más preparados. Bien. Este es un hermosísimo ambiente de la costa del río Uruguay. Es parte de la provincia de Entre Ríos. Pero este también. Este es parte de la provincia de Entre Ríos y es lo que nos permite desarrollarnos. Entonces, vuelvo otra vez a lo que mencioné hoy. Siempre la convivencia, siempre la inclusión van a ser las mejores herramientas para poder superar las etapas que vienen y que tienen que ver con el cambio climático. Incorporar a personas con diferentes saberes, y con esto, por favor, me refiero a aquellos que tienen la experiencia de estar, de conocer los sistemas naturales, inclusión, convivencia, coexistencia, el hecho de posicionarnos en lugares extremos, como el que mencionaba hoy, que resulta que si una persona cría vacas o come un asado está ayudando al cambio climático, esas posiciones extremas que lamentablemente me pasó verla en una charla acá en un colegio de Paraná, un colegio secundario, nos hicieron una consulta que si comer carne, éramos malos ciudadanos por comer carne y afectamos o contribuimos al cambio climático. Esas posiciones extremas no ayudan, y mucho menos a los chicos jóvenes que se están formando. Yo entiendo y respeto las posiciones extremas de gente que tiene ciertas convicciones, pero es importante no generalizar ese tipo de conceptos porque precisamente pueden hacer mal a quienes se están formando todavía y están incorporando un montón de información. Bien, como para cerrar, les quería compartir una foto de una pequeña acción. Ese es un árbol de costa. Ay, se me va. Ese es un árbol costero que se produce acá en un vivero altamente especializado, que precisamente responde a las características de nuestros bosques entrerrianos ribereños, y que se está generando, como verán, es un muy lindo ejemplar, ya robusto, rustificado para salir al terreno y poder sobrevivir en un ambiente natural. Es una pequeña acción que hicimos para el Día del Árbol. De hecho seguimos con las plantaciones de especies nativas en distintos lugares de la provincia, pero el significado de esto es que es una pequeña acción que podemos hacer de un modo cercano y que tiene que ver con un pequeño granito de arena, y tiene que ver con las contribuciones personales y también organizacionales al cambio climático. Bueno, muchísimas gracias.
por la atención. Nos quedamos un ratito si hay alguna pregunta y espero que les haya sido de interés. Infinitamente agradecido, Vale. La verdad que de alto nivel, de alto vuelo por ahí para algunos, como yo, no sé el resto del auditorio, pero una muestra de solvencia y de conocimiento y también, ¿viste? Me parece que nos lleva re lejos, ¿no? Nos lleva a escuchar más y a hablar menos y darle el espacio a aquellos como vos o un montón de otras personas que sé de Entre Ríos que estudian, que investigan, que leen y bueno, darle la oportunidad de que nos guíen, nos desasnen. Yo pensaba recién en esa palabrita de la adaptación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Viste? ¿Quién la piensa esa adaptación? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos sugiere? Miren, acá al cambio climático nos tenemos que adaptar de estas maneras. ¿Por dónde lo buscamos, Valeria? ¿Por dónde buscamos adaptarnos? Bien, precisamente, y en realidad lo que tiene de positivo la ley es que nos pone el tema en la agenda, ¿no? Ahora precisamente se están planificando capacitaciones regionales donde se involucren personas con diferente tipo de formación, de diferentes lugares, no solamente para la parte de ambiente, sino de diferentes lugares de trabajo. Entonces vamos a empezar a bajar a un plan de acción, a un plan de respuesta. Eso es la herramienta concreta que hay que construir, como dije hoy, esto no son recetas mundiales, hay que construir los planes locales de adaptación, que eso es lo que se viene ahora en el 2020, en septiembre y octubre ya vamos a estar empezando a hablar de ese tema. Lo importante es que cuando más podamos hablarlo, seamos más los que hablemos de estos temas, siempre usando buenas fuentes de información, vamos a estar más preparados. Yo siempre recalco eso. Buena fuente de información. A los chicos, a mis técnicos, los torturo con esa situación, pero es lo que corresponde, porque hoy en día, con este gran flujo de información, precisamente, cualquiera dice cualquier cosa. Entonces, si utilizamos buenas fuentes de información y vamos acercándonos a estas generaciones de planes de acción locales, a por ahí leer de buena fuente, todos vamos a estar más preparados. Cuanto más personas estemos preparados, mejor vamos a poder salir de los problemas que se nos vienen en el futuro. Melina pregunta, ¿las medidas de adaptación se relacionan con los servicios ecosistémicos culturales? Sí, los servicios ecosistémicos culturales son parte del gran paquete de servicios que tenemos, servicios naturales, recreativos, son muy valorados, y precisamente la parte de nuestra cultura y de no creer que por leer un paper tenemos la solución y valorar precisamente los distintos aportes culturales, seguramente nos va a ayudar en que estemos mejor preparados. Por esto que digo de aprovechar las experiencias, y sobre todo experiencias de distinto tipo. Así que los servicios culturales son un componente esencial de los planes y de las diferentes herramientas que uno utilice para hacer frente al cambio climático. También te quieren contactar. Si... En la última estaban los datos, pero como le puse un automático, están dando solo. Ahí. Funciona solo. Ahí hay algunos datos. Secretaría de Ambiente @Entre Ríos, ¿esa? Sí, ese es el más fácil. Es el más fácil, ahí hay un número fijo.
en el cual siempre hay personas de nuestro equipo chequeándolo constantemente. De ese modo me pueden ubicar siempre. Muchos mimos, muy buena la presentación, muy interesante. Mariana Sáez es súper claro, excelente exposición. Muchas gracias, Valeria. Muy buen material, muy buena ¿Se charla, entendió? muchas gracias. Dicen. Sí, sí. Acá preguntan, ¿cuáles serían las medidas más fuertes que está planificando la provincia en mitigación y en adaptación? ¿Qué consideras que serían las medidas más fuertes que ustedes? Esta gestión de recursos. Lo que es fuerte y tiene que ser inmediato es la preservación de las franjas costeras, que si, como mencionaba hoy, para nosotros con la red hídrica que tenemos, que es muy importante, con la superficie de humedales que tenemos, que están cerca de los 2 millones de hectáreas de la provincia, con los bosques nativos en pie del espinal que tenemos, es muy importante empezar conservando lo que tenemos. Como ya dije, después recuperarlo no es doble trabajo, 5 veces el trabajo. Entonces, hoy en día, si queremos desarrollarnos, si queremos seguir produciendo, como dije, siempre tenemos que considerar las diferentes actividades. Si queremos desarrollarnos, tenemos que cuidar el capital natural que tenemos, en donde las acciones prioritarias van a ir por el lado de los bosques de ribera, o bosques o pastizales y humedales, pero la protección de la franja costera. Eso es prioritario. Bien. ¿Es posible ponerle fin a los incendios de las islas? En esta situación, si no tenemos alguna ayuda de eventos naturales, sinceramente es muy difícil. Son superficies de miles de hectáreas, con todos los recursos que se pusieron en su momento, fue difícil y fue imposible en algunos casos. Tenemos que prepararnos mejor, tenemos que prepararnos para generar todas las acciones que podamos hacer cuando se apague el fuego, para que no nos pase de vuelta, pero sin una ayuda natural, como pasó en los últimos días, con una lluvia que pudieron bajar la presión en el lugar, es muy difícil, porque el que conoce la zona, estamos hablando de miles y miles de hectáreas, con muy difícil acceso, a veces se tarda 3 o 4 horas solamente en poder entrar. Sinceramente es muy difícil. Lo que tenemos que hacer es planificar y prepararnos para la próxima vez que suceda, poder contener o minimizar los daños. ¿Qué mirada tenés de ese abordaje de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos respecto de los humedales, del Piecas? El Piecas, la verdad que es un plan muy, muy querido para quienes participamos en su momento, unos años atrás, a partir del 2008 en adelante. El Piecas es un espacio de concertación. El Piecas es una mesa en la cual las diferentes jurisdicciones nos sentamos a concertar políticas. El Piecas no tiene bajo su órbita la dependencia de los bomberos en sí, ni, por ejemplo, puede emitir leyes para que de un día para el otro metan preso a alguien. El Piecas es un espacio de concertación, el cual hay que llevarlo adelante teniendo en cuenta que son 3 jurisdicciones con sus diferencias. Por ejemplo, ya partamos de la base que tenemos diferencia en la superficie del territorio. Entre Ríos tiene el 82% de la superficie de Piecas, las otras 2 provincias tienen menos, aunque sean afectadas por distintos eventos, pero los que más tenemos territorio somos la provincia de Entre Ríos. A su vez, a esa mesa de 3 partes bien distintas se suma Nación, con la coordinación del Ministerio de Ambiente de la Nación,
Así que, bueno, hoy en día está funcionando, incluso hay un comité de emergencia designado por la Corte Suprema de la Nación, pero es eso, es un espacio que en su momento nos permitió generar muchísima información de base para conocer el lugar, y hoy en día en la emergencia, les recuerdo que estamos además adentro de una emergencia sanitaria, estamos en una emergencia ambiental en la provincia de Entre Ríos, doble emergencia. Hoy en día se está llevando adelante para esto, para concertar acciones conjuntas de las 4 jurisdicciones. Bien. También preguntan, ¿de las medidas mencionadas incluyen el ordenamiento territorial de la región? El ordenamiento territorial de la región, más que de la región, de la provincia, es una obligación que tenemos pendiente. Hay algunos proyectos para generar el ordenamiento territorial de la provincia de Entre Ríos, y sí, toda acción que se planifique de acá en adelante tiene que ver con el ordenamiento territorial, tiene que ver con la identificación de zonas aptas para diferentes actividades. Entre esas actividades tenemos conservación, producción, zonas urbanas, tenemos diferentes opciones, y nosotros tenemos que pensar la provincia de Entre Ríos en donde podamos generar espacio para todas esas diferentes actividades en un marco regulatorio ordenado que signifique el ordenamiento territorial. Así que sí, tenemos que trabajar en ordenamiento territorial también. Kevin dice que esa ley que mostraste no avala eso, los incendios. No, los incendios de hecho están prohibidos por ley, también hay una ley nacional, un plan nacional y también una ley provincial. Separemos incendio, lo que significa una quema prescripta, son diferentes cosas, pero la verdad que en la Argentina y más en la provincia de Entre Ríos tenemos excelente legislación desde nuestra Constitución, que es única, que avala la protección de humedales. Tenemos la ley de bosques también. Tenemos normas que avalan diferentes tipos de manejo, tenemos normas que avalan la protección de distintos ambientes, y bueno, y tenemos hoy en día la ley de cambio climático, que en realidad lo que nos está pidiendo es que generemos estos planes locales a nivel provincial. Es como que nos obliga a todas las provincias a, como decía hoy, a incorporar en la agenda, a sentarnos a pensar en eso. Muy bien. Vos sabés que nosotros vemos en las obras de infraestructura esta inserción de la mirada ambiental, de mucho más abordaje del impacto ambiental, y recursos genuinamente que van en esa línea. Me parece que también Sí. eso es un pequeño aporte, ¿no? Sí, lo que pasa es que si no lo pensamos antes, tenemos problemas. Y los problemas ya no son entre vecinos, los problemas son judiciales. Y cuando decide el juez, ahí se acabó la instancia de negociación, que es lo que nos está pasando hoy en muchísimas situaciones. Cuando decide el juez porque tiene que dar respuesta a un amparo, se decide con los elementos disponibles en ese momento, y esa es la instancia en la cual ya no puede haber algún tipo de negociación, pero ya es tarde. Entonces, hoy en día, tener conocimientos en lo ambiental nos evita problemas. Precisamente tener conocimientos en lo ambiental no implica ser un ambientalista ni un naturalista extremo, sino entender que hay actividades que en algunos lugares pueden instalarse y en otros lugares no pueden instalarse, porque como les decía hoy, por ejemplo, la instalación de un sistema de producción intensiva en un arroyo cuenca alta puede perjudicar eventualmente a quienes hacen uso de ese arroyo para consumo animal, por ejemplo. Entonces lo ambiental tiene que ver con eso.
con entender que nuestras normas en la Argentina nos dicen que la evaluación ambiental tiene que ser previa, que tenemos que pensar en las alternativas antes de hacer las cosas. Después ya es tarde, después viene la etapa de recomponer o de mitigar. Mitigar es reducir, recomponer es volver al punto anterior. Entonces, eso es la importancia de lo ambiental para la planificación, evitar los problemas, porque el ambiente hoy en día ya no soporta lo que soportaba antes. Perdón, vale, y agrego a lo que estás diciendo la importancia de los estudios de impacto ambiental, con una buena identificación y que se hagan correctamente a conciencia, que no sean un copy y pegue, eso es súper importante. Sí. Sí, es súper importante por esto que decía. Después es más caro, después a veces es imposible, y sin embargo, si uno tiene la capacidad de prever lo que es lo que se está pidiendo en un estudio ambiental, por ejemplo, una fábrica que se quiere instalar en el borde de un parque industrial, tiene enfrente ya instalado un barrio, y no considera las emisiones. Nosotros nos pasó una fábrica de papas fritas. Entonces empezamos a ver el estudio de impacto ambiental, nunca pusieron el tema de las emisiones, el tema de los olores y, por ejemplo, la acumulación superficial de restos de grasa en los vecinos. Entonces, un impacto ambiental que no se ha hecho a conciencia, porque quizás ese estudio de impacto ambiental lo copiaron de una fábrica que está donde no hay vecinos, donde quizás ese problema no es importante, pero acá es muy importante, porque cruzando la vereda ya tenés gente, y vos tenés que pensar esa actividad adecuada a los componentes, y precisamente para eso el estudio de impacto ambiental, para que vos digas, bueno, voy a generar ese olor y esa decantación en superficie, bueno, tenés hoy en día elementos tecnológicos que te permiten corregirlo. Simplemente pensarlo antes y incorporar un filtro, una chimenea, alturas, tenés un montón de opciones tecnológicas. Pero la clave es pensarlo antes. Si no empieza a funcionar, empiezan las denuncias y después estamos con la idea de, no, bueno, pero ahora recién abrí la planta, tengo que comprar el filtro también. Cuando la idea es preverlo antes. Yo les quisiera pedir a los participantes que enciendan sus cámaras y tomar una foto después. Si quieren podemos seguir con más preguntas si surgen. Pero antes que nos empiecen a saludar. Hola Ariel, estoy sin cámara yo, así que no lo voy a poder encender. Bueno, Laura, está bien, pero está tu nombre hermoso ahí. Gracias. Al medio. Bien, Kevin, ahí, ¿eh? ¡Vamos! Gracias. De mi parte, nada más. Me parece que si hay alguna otra pregunta, excelente, excelente. Expositora, un saludo, felicitaciones nuevamente. Siempre esclarecedor escuchar a Valeria. Bueno, llena de mimos. Después te los paso. Muchas gracias por los aportes, muy significativos. Bueno, así que vas a tener que seguir haciéndolo. Bueno. No sé, tu ponencia tenía varios ejes importantes, quizás después si vos querés, si considerás, no me la pasás y yo cuando les envío los certificados, también les adjunto tu Power, ¿te parece? Dale, yo tengo la costumbre de hablar mucho y usar ejemplos y por ahí no tener mucho respaldo escrito, pero fantástico. Me parece una muy buena guía esa. Sí. Si les sirve, yo te lo comparto en PDF y sobre todo el videíto, porque el videíto es...
Y el video ya nos pasó el link, Ariel. Dale, genial. Me parecía práctico y muy, muy accesible. Pero no, en el tiempo que se viene, la verdad que en cuanto a cambio climático vamos a tener mucha actividad, y la clave del cambio climático es que se sociabilice y que seamos muchos los que adquiramos estas herramientas mínimas para poder afrontar las situaciones que se vienen. Esto no tienen que ser 3 personas en toda la provincia, sino que todos tenemos que ir aprendiendo en un proceso diferentes acciones que podemos tomar en lo cotidiano y cómo también podemos contribuir a los planes, cómo podemos aportar a la construcción de los planes regionales. Así que se viene mucho por delante. Acá en este caso se generó a partir de una obra de infraestructura este espacio pequeño quizás de discusión. Se están generando, se están promoviendo foros, espacios donde se pueda escuchar y opinar y crecer, aprender. Sí, sí, sí. Y ahora se van a generar más. Nosotros tenemos 4 o 6 personas haciendo diplomaturas en cambio climático para la redacción y el diseño de los planes de gestión, que fue una capacitación específica, que los chicos están como 3 o 4 meses estudiando, y que precisamente la idea es que ellos sean replicadores y que todos adquiramos tanto la terminología como las acciones específicas que tienen que ver con cambio climático. Así que es el tema que obligadamente tenemos que asumir. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no han escrito más, solo gracias y gracias, y se entendió todo muy bien. A todos los presentes también, gracias infinitas, sean replicadores, sean voceros, sean los que cuenten en sus hogares, los docentes con sus alumnos, los estudiantes con sus amigos, pero la verdad que tenemos que replicar estas hermosas enseñanzas y lo necesitamos, porque después, si no conocemos, la respuesta viene tarde. Así que, nada, gracias a todos los que participaron de mi parte, me despido, los despido, y quedan para el próximo 28 de septiembre, paso un aviso parroquial. El 28 de septiembre, a la misma hora, vamos a estar abordando un tema. ¿Por el mismo canal? Un tema productivo de manejo ganadero, con 2 también expertas del INTA que se suman a este programa. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Valeria, gracias a todo el equipo, a todos los participantes. Buenas noches. Fuerte abrazo de cariño. Chau, chau. Buenas noches y muchísimas gracias. Me estaba esperando esto. Salud. Lo merezco, después de tanto trabajo. Tal cual. Y aparte el día está genial. Hola Ariel, ¿cómo andás? Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Mariel. Bien, acá estábamos con José escuchando, porque él sabe mucho también de ese tema, así que Qué bueno. estábamos los dos escuchando. Qué bueno, qué bueno. Un lujo, la chica que no sabe, impresionante. La agarré empezada, pero un lujo y un tema muy importante. Ojalá lo puedan repetir. Felicitaciones. Gracias, Mariel. Sí, la verdad que es re importante. Hola, Gaby. Hola, ¿cómo te va? Convidada con un poquito. Mariela la había ahí, no la había visto. A Mariela no la había visto. Ajá. Así estoy quedando también.
Yo entré tarde, pero ¿se puede ver toda la charla desde el principio? Sí, 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 yo la grabé, ahora, espero que cuando corte me lo grabe Don Zoom y... A ver, Ariel, acerca tu vaso. Salud. No, no cumpleaños de nadie, pero Ariel estaba Tomate. Tomate. Vamos a dormir de noche, Gaby. ¿Eh? ¿Qué, Lucy? No vas a dormir si tomas mate a esta hora. No, ya Que no vas a es dormir si problema tomas mate a esta hora. No, no es un problema para mí. A mí todo... Ese no es una debilidad mía, el dormir. Che, bueno, un gusto estar con ustedes. Yo salí tarde del centro de salud, así que entré tarde, pero me gustaría verlo desde el principio, Arielito. La verdad que Bueno. Valeria está grosa, ¿viste? Está re superada, tiene un nivel de formación en el tema que para aprovecharlo. Así que capaz que pase el link en algunos lados, lo suba a algún drive y les pueda pasar el link para que el que tenga tiempo lo pueda ver. Yo quiero verlo y a ver cómo empezamos a introducir nuestros temas, por dónde se empieza para empezar a conocer más de esto, que es tan importante y ya es lo que se viene para quedarse. Bien, dale. Sí, sí. Después tenemos que reunirnos, Gaby, tenemos que charlar. Hay que empezar a estudiar. Sí, sí, sí. Tenemos un tema para energía tratar muy renovable. importante. Ah, sí, importantísimo. Todo solar, Gaby. ¿Eh? Todo solar. Tenemos que empezar con las energías renovables en toda la zona de Carrasco, el solar. Estoy por cerrar un contrato con una manta solar para calentar el agua. Mi contribución. El agua de la pileta. Y nosotros podemos entrar. Ustedes la pueden usar. Pileta, pero... bueno. Vamos a probarla. José está arreglando un tanque que tiene 200.000 litros. Ah, pensaba que tenía 200.000 años. Bueno. Bueno, che. Tiene... Los dejo. Bueno, chicos, esto ya pasó una reunión familiar. Nos vemos. Chao, chicos. Gracias infinitas. Nos vemos. Chao, Reven. Chao, chao, chao. Saludos a la familia. Chao. Gracias, les damos. Besos. Chao, chao. Una pregunta, ¿el 28 hay que inscribirse? Sí, sí. Ya, Mavana, te lo voy a ir pasando más cerca de la fecha. Ah, bueno, no, porque hay que no divulgarlo, entendía ¿viste? Hay que divulgarlo a todos los que tengan ganadería. Ah, bueno. Sí, acá nos va a servir también porque también se dedican a eso, así que... Todo sirve. Sí, sí, qué bueno. Dale. Bueno, un gusto. El gusto es nuestro. Chau, chau. Chao, chao.